Iniciamos nueva vez dándole la bienvenida al licenciado Omar Ramírez, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Qué cosa tan importante. Bienvenido, ¿cómo le va, don Omar? Buenos días, gracias por la invitación y aquí estoy presto para ustedes. Qué bueno. Omar, lo primero es la cumbre que se realizó en Francia. Nosotros queremos que nos haga una síntesis, porque en realidad el presidente hizo un discurso, pero un discurso a la medida de lo que es un presidente, ¿no? Claro. Entonces, la sociedad dominicana tiene que tener de fuente directa, ¿no? ¿En qué consistió eso? Bien, bueno, quiero decirle que para nosotros y para todo el que participó, que fuimos 36,000 personas, es el evento del mundo más importante del siglo XXI, aunque solamente llevamos 15 años del siglo XXI, pero es el evento más importante. Ninguna Asamblea General, para darles una idea, ninguna Asamblea General de Naciones Unidas en los 70 años que cumple Naciones Unidas, había tenido 150 jefes de Estado y de gobierno. Y los jefes de Estado y de gobierno que no fueron, por ejemplo, el presidente de Costa Rica, que es de la región, no pudo ir. ¿Por qué? Porque el día que le tocaba, ese día él tenía que representar y rendir cuentas en su parlamento, en su Congreso, y le impedía salir. Pero también hay países que tienen situaciones bélicas. Por ejemplo, Siria no estuvo porque tienen una situación de guerra. Entonces, así, varios países presentaron excusas. Si lo que presentaron excusas hubieran estado ahí, 188 países, de los 195 países del mundo. O sea, es el evento más importante a nivel global que ha tenido la sociedad global. Y para no menos importante es tener 150 jefes de Estado y de gobierno. Claro. Yo quiero empezar dando un reconocimiento a la diplomacia francesa, que tuvo a bien organizar el evento y que le dio una dimensión distinta. ¿Por qué? Porque antes los jefes de Estado llegaban al final para sancionar lo que los técnicos habíamos elaborado. Sin embargo, ellos no vieron la eficacia de las 20 conferencias de las partes anteriores en ese sentido y le dieron un giro y le propusieron al Pleno, al Buró de la Convención, que los jefes de Estado llegaran al principio para poner sobre la mesa la voluntad política por cada país, con su posición país. República Dominicana llevó una posición país. El jefe de delegación, el presidente Danilo Medina Sánchez. Es la primera vez en 20 años que un presidente dominicano va a una conferencia de las partes y de viva voz plantea la posición del país que representa. Y eso fue también para nosotros muy importante. ¿Qué planteó el presidente Medina? El presidente Medina inmediatamente puso sobre la mesa que para que República Dominicana entre en el nuevo esquema donde la responsabilidad común, porque hay un principio en la convención, responsabilidad común pero diferenciada. ¿Qué significa eso? Que todos los países tenemos la responsabilidad de abordar el tema y de resolver el tema, ahora de manera diferenciada, en función del aporte que hace el país al problema. Para nadie es un secreto que la República Dominicana tiene apenas una huella de carbono de 0,06% de las emisiones globales del planeta. El presidente Medina puso sobre relieve eso, pero también puso sobre relieve que tenía que ser la voluntad de Estados Unidos, China y la Unión Europea, fundamentalmente, para resolver y llegar a un acuerdo jurídicamente vinculante, que sea en beneficio para todos y que sobre todo monte un precedente sobre que es universal, que es el primer acuerdo de Naciones Unidas que se hace de manera universal bajo la sombrilla de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Recuérdate que el protocolo de Kioto era vinculante solo para 37 estados, que son las economías más desarrolladas del planeta. Este no, este es vinculante ya para todos los estados. Y en función, obviamente, de su cuota de responsabilidad que tenga cada país. República Dominicana puso sobre la mesa su contribución a mediados del año 2015, cuando le dijo al mundo, y el presidente Medina le dijo al mundo, nosotros podemos contribuir con la solución del problema mediante esta cuota de responsabilidad. Y lo dijimos que podemos al 2030 reducir nuestra huella de carbono en un 25%. Cuando decimos eso, lo decimos es que tiene que ser sobre la base de la ayuda y de la cooperación internacional, que la República Dominicana va a cumplir con esa cuota.
Con lo cual, ya hicimos el compromiso y ya estamos recibiendo beneficios con relación a esa cooperación internacional que ya tiene que fluir hacia la República Dominicana como a todos los países en vía de desarrollo que tienen una alta vulnerabilidad por el fenómeno del cambio climático. Yo vi una compañía canadiense que está envasando aire fresco para vendérselo a China. ¿Es tan dramático la situación en China? Sí, sí. Definitivamente que, bueno, por ejemplo, una de las cosas que nosotros vimos por primera vez, el canciller chino y John Kerry, el canciller norteamericano, se pasaron 10 días con nosotros discutiendo la política global de cambio climático. Porque en el caso de China, que necesita fuentes energéticas para poderse desarrollar a la velocidad, y a un país que ha crecido en los últimos 50 años a un 7 u 8%, necesita fuentes de energía inmensas, ¿no? Hoy día se establece que el 40% de la energía del planeta le está consumiendo un solo país. Y eso es mucho para un país en desarrollo como China. Pero obviamente, tú estás hablando de 1.300 millones de personas, de los 7.700 millones de personas. Exactamente. Tú estás hablando prácticamente de un 20% de la humanidad que está en ese país. Entonces, esos niveles de energía, se dice que hoy día ya la hegemonía política no va a venir en función de derecha e izquierda, de que tú estés en un bloque o en otro, sino el que domine más fuentes de energía y fuentes de agua potable. Ese es el gran futuro, ¿verdad? Futuro que tiene y el reto que tiene la humanidad de distribuir las fuentes de energía, sobre todo para que sean equitativas desde el punto de vista social y que también tenga acceso a fuentes de energía, la gran mayoría. Todavía hoy, en las evaluaciones del Objetivo de Desarrollo Sostenible, hay un objetivo específico que tiene que abarcar a toda la sociedad global, de que tú tienes que tener acceso a la energía como tienes acceso a la educación, a la salud, perdón, como tengas acceso a los derechos fundamentales de los seres humanos. Y uno de ellos es fuente de energía. Y esa liberación que hay en China ahora de que se tenga otro hijo, ¿eso no afectará también al planeta? Claro, bueno, eso ya es una visión maltusiana de tu parte, pero definitivamente... No, que son 1.000 y pico cada uno para uno. No, lo que pasa es que esa sociedad ha ido en evolución. Y obviamente una de las... Hay más de 100.000, sí, que no han nacido. Pero en cuanto a desarrollo humano ha ido involucionando. Claro que y se ha invertido la pirámide. Claro. Ellos tienen sus políticas domésticas muy claras con relación a la población. La población para ellos es clave en cuanto a sus aspiraciones de desarrollo. No es solamente China que tiene ese problema, la India tiene ese problema. Hay países inclusive que crecen a una tasa increíble. Países hacen esfuerzos para reducir y han reducido muy bien su tasa de natalidad, han controlado la población. Sin embargo, el caso, por ejemplo, de países como Alemania, te dicen, bueno, yo voy a aceptar tantos, o Francia, voy a aceptar tantos porque su pirámide está invertida. O sea, ha envejecido la población. Ha envejecido la población, hay más envejeciente que fuerza laboral que pueda cotizar, que pueda. Eso tiene muchas explicaciones, muchas aristas. En Francia se puede ir a un restaurante con un perro, pero no con un niño. Imagínate. Eso es real. Ahora bien, lo del cambio climático, y ha pasado y lo hemos visto en noticieros internacionales y demás. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una facción que dice que lo del cambio climático no existe, que lo del cambio climático es una mentira o es una posición política para cambiar otro tipo de cosas. Pero ¿y Katrina? ¿Cómo? Katrina. Ayer estaba viendo, creo que fue en España, el agua a nivel del techo. Sí. Por un desborde de ríos, o sea, cosas impresionantes que están sucediendo y que no podemos negar. ¿Cuáles son, así a manera sencilla, para que la gente pueda entender a qué nos referimos cuando hablamos de la amenaza para nosotros como habitantes de esta gran casa que es el mundo, el planeta, del cambio climático? Sí, fíjate, eso es muy buena pregunta, porque nos permite decir a los amigos televidentes que el cambio climático no es lo mismo que el calentamiento global. No.
No, hay y efecto invernadero. Hay tres conceptos que debemos de manejar. Porque puede cambiar para bien. Exactamente. Hay inclusive hay cambiar para mal. No, hay especialistas que te dicen, bueno, nos conviene el calentamiento global en el Polo Norte porque así disminuimos la distancia de un punto a otro. ¿Por qué? Porque tú podrías ir desde el norte de Europa, te podrías ir a Canadá rápidamente sin necesidad de bajar. O desde Sudamérica a Japón. Exactamente, o sea, hay mucha gente que plantea eso. Ahora, pero no saben lo que es, ¿no? Pero no saben las consecuencias, sobre todo para la biodiversidad polar. Hay una imagen que siempre sale con relación al cambio climático y es un oso polar en medio de un pequeño bloque de hielo. Exacto, es el clásico, esa es la imagen que se llama. La imagen clásica, lo que está pasando. Fíjate, han tenido que pasar 5 informes del panel intergubernamental sobre cambio climático que reúne los 3.000 expertos que más han trabajado sobre el tema. ¿Y qué dice ese informe, el último, el AR5? Que el 95% de esto es inequívoco. O sea, no hablan de un 100%, todavía hay escépticos. En la ciencia, bueno, todo el mundo tiene su escuela. Claro. Hay gente en Estados Unidos, hay un instituto muy famoso que niega, y en eso son los que le proveen la información a los republicanos para que tampoco crean en ese fenómeno. Pero hay otros que no. Por ejemplo, ahí estuvo Al Gore. Este evento de la COP21... Pero Al Gore tiene años. Desde que era precisamente senador, desde que pasó a ser vicepresidente de los Estados Unidos. Creo que eso lo llevó... Fue una de las voces de alarma a nivel mundial. Exacto, no, y ganó el premio Nobel, precisamente por eso. Pero no lo ganó solo. Él fue la figura política que se pudo utilizar el mundo para decir, miren, esto está sucediendo. Pero junto con él, los 3.000 científicos ganaron el premio Nobel también ese año. ¿Por qué? Porque en ese año fue que el cuarto informe dio como inequívoco. El quinto lo reafirmó. El quinto lo que hizo fue amplió de un 90 a un 95% el grado de certeza de que ese fenómeno está sucediendo ya en el mundo y que lo estamos recibiendo sus efectos en República Dominicana, por ejemplo. El domingo estuve en Boca Chica y una de las personas que se me acercó me dice, señor Ramírez, bueno, yo visito mucho Boca Chica cuando voy con mis hijos y demás. Y me dice, pero usted no se recuerda que la playa llegaba hasta aquí y ahora no está dando. Y digo, bueno, claro, el nivel del mar ha subido. Y la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque es un fenómeno silencioso que se va comiendo poco a poco la dinámica costera. ¿Se ve cuando usted recorre el malecón? Igual cuando pasen las terrenas. Si tú te vas a las terrenas, ahí hay unas casas que son desde los años 70, casas de segunda vivienda para descansar y demás, que ya perdieron su valor inmobiliario. ¿Por qué? Porque ya no tienen playa. El mar se le ha metido prácticamente a la marquesina de la vivienda. Y eso son cosas. El mismo Cayo Jackson, ahí para... Pero eso va a pasar en el malecón también. Bueno, precisamente Santo Domingo, si tú ves los informes, está dentro de las 25 ciudades más vulnerables del planeta. ¿Por qué? Porque el nivel del mar está subiendo. Y recuérdate que aquí, en la República Dominicana, se ha hecho ya proyecciones, simulaciones al 2050, al 2070. La tercera comunicación nacional, que es el informe que hace el país, en este caso República Dominicana, para enviarlo a Naciones Unidas, ya lo estamos finalizando. Y tenemos ahí, vamos a dar a conocer dentro de poco, en este mes, cuáles son las situaciones a futuro de mantenerse las condiciones ambientales y la situación que se da con el cambio climático al 2050 y al 2070. O sea, hemos tenido ya esos resultados y lo vamos a dar a conocer. Y fundamentalmente van en función de ampliar y exacerbar la vulnerabilidad que tiene la República Dominicana en cuanto a los fenómenos de sequía y de inundaciones. Santo Domingo, vulnerable o República Dominicana. La zona de Nagua, la zona donde el mar entra directamente, Terrena, Samaná, donde el mar entra directamente, inclusive aquí en el mismo Huivia. Exactamente. ¿No? Fíjate que hay puntos que son más vulnerables que otros, dependiendo de la altura que tiene.
se presume, y de acuerdo a los datos, que de mantenerse la situación y de incrementarse, si se mantiene, como se llama, el business as usual, nosotros vamos a perder el 13% de nuestras costas al 2070. Y eso es mucho territorio. ¿Se están tomando mediciones? Claro que sí. Mediciones. ¿Cuánto ha crecido el mar en los últimos años? ¿Hay alguna estadística? Hay estadísticas inclusive. Porque yo lo veo, o sea, yo vivo cerca del malecón. Claro. Y volviendo a la casa, antes uno veía el mar mucho más abajo. O sea, se nota visualmente, francamente. Entonces, inclusive tengo gente que ha venido después de 2 años o 3 años aquí al país y se han dado cuenta que han sido los que me dieron la voz de alarma. O sea, antes no se veía tan alto, ya tan la importancia cerca de las políticas públicas. República Dominicana fue el tercer país latinoamericano que estableció un nivel de construcción a partir de la pleamar. La ley 305 de 1968 establece los 90 metros. Ajá. ¿Te recuerdas? Todavía está vigente. Sí. Fíjate si eso tiene visión de largo plazo, que ahora es que tuve la importancia. Si no hubiéramos establecido esos 90 metros a partir de la pleamar, se hubieran ido muchas casas muchísimas casas. Omar, antes que terminemos, háblame de Haití. Yo vi un reportaje en Estados Unidos donde participaron, francés, 96,000 personas en el mundo participaron para hacer ese documental. Y ahí establece que a Haití solamente le queda el 2% de los recursos naturales. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros hemos hecho mucho. Lo que pasa es que con ese caso, Rafael, los gobiernos y los gobiernos nuestros, incluyendo el actual y los anteriores PLDistas, somos excelentes ejecutando cosas, pero muy malos divulgando lo que hacemos. O sea, poca gente se recuerda el programa Frontera Verde, que fue establecido precisamente el gobierno del PLD. Y Frontera Verde lo que buscó y busca, porque está todavía trabajándose el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en reforestar lo que es la zona fronteriza dominico-haitiana. Y si tú ves, y quiero invitarles a ustedes a que proyectemos un proyecto actual que se está llevando a cabo en Libón Verde, con auspicio de la cooperación alemana. Libón Verde. Libón Verde es una comunidad, precisamente, el río Libón es un río que es afluente del Artibonito. Sí. Y en esa comunidad, en Tirolic, de la parte haitiana, y de este lado, se está reforestando y se ha recuperado la cuenca. Se está produciendo inclusive alimentos y se ha incrementado el nivel de vida. Yo voy a conectarles a ustedes para, inclusive, si ustedes buscan Libón Verde en YouTube, encuentran un video, varios videos de que se ha llevado a cabo. Eso es parte de la política de Frontera Verde. República Dominicana le pasa 1 millón de plantas anuales para reforestación al Ministerio de Ambiente de Haití. Y eso no se está saliendo en ningún medio de comunicación. Ahora que lo estoy diciendo yo aquí. ¿Entiendes? Pero dice Chacutó que en Haití siembran un árbol en la mañana y lo cortan en la tarde. No, decía él, bueno, antes de morir. Eso lo dijo en su video que salió en los años 90. Hay que reconocer que hay un esfuerzo de los gobiernos haitianos de recuperar. Ahora, la magnitud del esfuerzo es otra cosa. Tiene que ser, inclusive dentro de la COP21 hubo un día específico para Haití, donde las autoridades haitianas estuvieron presentes. Jean-Pierre, que es el actual ministro de Ambiente de Haití, estuvo presidiendo ese evento paralelo, donde se dio a conocer cuáles son los planes de largo plazo de Haití para su recuperación forestal y sobre todo viéndolo ya desde una perspectiva climática, porque la reforestación se presta para las dos cosas. Se presta para fijar, es un sumidero de carbono, o sea, tú cuando siembras un árbol, ese árbol fija el carbono precisamente, y si tú amplías eso a millones de hectáreas, mucho más, claro, se convierte en un sumidero de carbono, pero también evita la degradación del suelo, evita precisamente que se vaya todo esa capa vegetal. Entonces, es un multipropósito. Esos proyectos fueron planteados ahí, recuperación y sobre todo con darle un sentido social, como lo hicimos aquí, Quisqueya Verde, por ejemplo. Claro. Nosotros del año 1996, en el primer gobierno del presidente Fernández, hasta hoy, que tiene una gran virtud.
esto se convirtió de una política de gobierno en una política de Estado. ¿Por qué? Porque lo han seguido ya 3 presidentes, o sea, el presidente Fernández, el presidente Hipólito Mejía y el presidente Danilo Medina. Han llevado esa política de reforestación y de recuperación. Y por eso hemos pasado a ser el tercer país latinoamericano que incrementa su cobertura vegetal en pocos años. O sea, en 20 años nosotros hemos llevado de un 26% a un 39%. Mire, cuando usted vaya allá, yo le voy a dar una sugerencia: propongan el Mundial de la Reforestación, así como hay el Mundial de Fútbol, el Mundial en deporte. Claro, claro. Porque si se hace un Mundial en Haití, reforestamos eso en un día. Si todas las naciones se mudan a Haití en un mundial a reforestar, reforestamos y salvamos el planeta. Pero fíjate una cosa, precisamente el mundial de la reforestación. ¿Tú sabes por qué limita ese mundial de la reforestación? La producción de plantas. O sea, hay cosas a veces que se hace cada 10 años. No, además que no podemos hacerlo. Se hace cada 10 años. No puede ser una semana ellos hicieron una vez en junio, todo junio, ellos tienen igual que aquí, el mes de la reforestación. Otra cosa, ya no vamos, es que las instituciones, hay que hacer una campaña para que las instituciones saquen a la gente. Claro. ¿Tú entiendes? Que las universidades... Lo hacen, eso se hace. Hay que incentivar más eso, porque eso se hizo mucho en Quiqueya Verde. Eso se hace. Hay que volver a incentivarla. No, y se hace todavía. Pero que no se haga para hacer marketing, no, para hacerlo realidad. Eso se hace y nos consta que eso se hace, y está instituido ya, y es algo que se sigue haciendo. Y todas las instituciones y las universidades, este segmento ya en términos noticiosos lo vamos a pasar el sábado en Colorvisión a las 8 de la mañana. Es decir, ahí estaremos con Omar otra vez diciendo lo que fue noticia de esta parte de esta entrevista. Bien. Muchísimas gracias, don Omar, por estar con nosotros, pero tengo que culminarlo porque como que nos hemos quedado corto de tiempo y hay muchas cosas sobre el cambio climático, lo que hablábamos del calentamiento global y también del efecto invernadero, que nos han quedado ahí unas preguntitas, pero si usted me lo permite lo vamos a invitar otro día para que nos hable directamente de eso. ¿Puede ser? Sí, claro, muchas gracias. Y cuando haya una información, una agenda, nos llama, que vamos a mandar la cámara ya. Muchas gracias. ¿Entiendes? Sí, bueno. No va a tener que moverte de ahí. No, digo, para venir aquí, pero para cuestiones... Precisamente el jueves 14 vamos a hacer una rueda de prensa. Exacto. Porque vamos y lo voy a iniciar por aquí, vamos a dar una rueda de prensa sobre cómo involucrar al sector juvenil en un hackathon. Exacto. De soluciones para el cambio climático. Vamos a terminar para que no nos saquen. Gracias. Okay. A ustedes no nos queda más que despedirlos hasta mañana, solamente si Dios lo permite. Chao.